San Patricio, el santo patrón de Irlanda, no era irlandés. Sí, has oído bien. El hombre que asocias con tréboles, desfiles verdes y quizás alguna que otra pinta de cerveza, en realidad no nació en la isla Esmeralda. Sorprendente, ¿verdad? Y lo que es aún más intrigante, tampoco se llamaba Patricio. Entonces, ¿quién era realmente este hombre envuelto en misterio y tradición, y cómo llegó a convertirse en una figura tan central, casi mítica, para Irlanda y para tantos alrededor del mundo? ¿Cómo un extranjero, un forastero, ha llegado a ser el símbolo más reconocible de una nación, eclipsando quizás a héroes y figuras históricas nacidas en la propia tierra irlandesa? Esta es la historia que vamos a desentrañar juntos. Una historia mucho más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaste. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre San Patricio, porque te aseguro que la verdad te va a sorprender. Y si te interesan las vidas de santos fascinantes como San Patricio, suscríbete a Vidas Santas, comenta qué te parece esta historia y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Pero antes de sumergirnos en los detalles, detente un momento y piensa en la imagen de San Patricio que tienes en mente. Probablemente lo visualices como un anciano venerable, con barba blanca, vestido con ropas episcopales verdes, quizás sosteniendo un báculo y, por supuesto, rodeado de tréboles. Una figura amable y paternal, casi de cuento de hadas. Ahora, olvida por un instante esa imagen idealizada. Porque el verdadero Patricio, el hombre detrás de la leyenda, tuvo una vida mucho más turbulenta, más humana y, en muchos aspectos, más oscura de lo que te han contado. Su historia no comienza en los verdes campos de Irlanda, sino en un lugar muy diferente, en una época convulsa, marcada por la caída de un imperio y el auge de nuevas fuerzas. Imagina la Britania romana del siglo V. Una provincia lejana del poderoso imperio romano, pero aún así, impregnada de su cultura, sus leyes, su idioma. En algún lugar de esa Britania, en un pequeño pueblo o quizás en una villa señorial, nace un niño. No sabemos con certeza su nombre original, pero para simplificar, lo llamaremos como lo conocemos, Patricio. Este joven Patricio no era un campesino humilde, ni un pastor analfabeto, como a veces se le representa. Su padre era diácono y su abuelo sacerdote. Formaba parte de una familia acomodada, con una posición social respetable dentro de la sociedad romana de Britania. De hecho, Patricio se describe a sí mismo como un romano británico, alguien que creció en la comodidad y la seguridad del imperio, aunque quizás con cierta distancia de su centro de poder. Pero la vida de Patricio dio un giro dramático, un cambio radical e inesperado que marcaría el resto de su existencia y, a la postre, la historia de Irlanda. Porque a la edad de 16 años, su mundo se desmoronó. No por una enfermedad, ni por un desastre natural, sino por algo mucho más brutal y traumático, fue secuestrado. Imagina el terror, la confusión, la desesperación. Un grupo de asaltantes, probablemente piratas irlandeses, arrasó su hogar, capturándolo junto a otros habitantes y llevándolo lejos de todo lo que conocía. De la noche a la mañana, el joven romano británico, el miembro de una familia cristiana acomodada, se convirtió en esclavo en una tierra extranjera y hostil, Irlanda. Este evento, este secuestro brutal, es el punto de inflexión en la vida de Patricio. Es el crisol donde se forja su identidad, donde se moldea su fe y donde comienza su camino hacia la santidad, aunque quizás no la santidad que tú imaginas. Porque la historia de San Patricio no es una historia de perfección inmaculada, sino de lucha, de duda, de redención y, sobre todo, de transformación. Durante 6 largos años, Patricio vivió como esclavo en Irlanda. Trabajó como pastor, cuidando ganado en las frías y húmedas colinas. Una vida dura, solitaria, alejada de la civilización romana y de las comodidades a las que estaba acostumbrado. En medio de la soledad y el sufrimiento, Patricio experimentó un despertar espiritual. Según sus propias palabras, fue en la esclavitud donde realmente encontró a Dios. Fue en las montañas irlandesas, lejos de su hogar y de su familia, donde la fe cristiana, que hasta entonces había sido una mera etiqueta social, se convirtió en una experiencia personal y profunda. Patricio oraba constantemente, buscando consuelo y guía en medio de la adversidad.
Y fue en esa búsqueda, en esa conexión íntima con lo divino, donde encontró la fuerza para sobrevivir y la semilla de su futura misión. Pero, ¿cómo escapó Patricio de la esclavitud? ¿Cómo regresó a su hogar y cómo se convirtió en el apóstol de Irlanda? Estas son preguntas cruciales para entender la verdadera historia de San Patricio. Y las respuestas, te aseguro, son mucho más complejas y fascinantes de lo que podrías esperar. Porque la leyenda de San Patricio, la historia que se ha transmitido durante siglos, es una mezcla de verdad histórica, interpretación religiosa y, quizás, alguna que otra invención piadosa. Prepárate para adentrarte en un mundo de misterio y fe, de lucha y redención. Un mundo donde la línea entre la historia y la leyenda se difumina y donde el verdadero San Patricio, el hombre que no era irlandés, emerge con toda su complejidad y contradicciones. Porque la historia que estás a punto de descubrir no es la de un santo perfecto, sino la de un hombre imperfecto, que a través de la adversidad y la fe, logró dejar una huella imborrable en la historia de Irlanda y del mundo. Y eso, quizás, sea aún más inspirador. San Patricio, un nombre que resuena con fuerza en la historia, pero cuyo origen, quizás te sorprenda, está manchado por la sombra de la esclavitud. Nació en Britania, sí, en la tierra que hoy conocemos como Escocia o Gales, en el seno de una familia romano-británica, una vida acomodada, podríamos decir. Pero el destino, caprichoso y a menudo cruel, le tenía reservada una prueba amarga, un giro inesperado que lo arrancaría de su mundo confortable y lo arrojaría a la despiadada realidad de la esclavitud. Piratas irlandeses, feroces y oportunistas, irrumpieron en su vida, secuestrándolo como a un simple objeto, una mercancía más en su botín. Y así, Patricio, el joven romano británico, fue vendido como esclavo en Irlanda, la tierra que, irónicamente, siglos después evangelizaría. ¿Cómo te imaginas que forjaría su fe, su futuro, la dura, implacable vida de la esclavitud? Piensa por un momento en la soledad absoluta, en el desarraigo brutal. Imagínate arrancado de tu familia, de tu lengua, de tus costumbres, lanzado a un mundo ajeno, hostil, donde eres propiedad de otro, despojado de toda dignidad, reducido a la condición de bestia de carga. Siente el frío húmedo de la tierra irlandesa calando en tus huesos, el hambre mordiendo tu estómago, el látigo marcando tu espalda. Escucha las órdenes en una lengua incomprensible, el silencio opresivo de la noche, la burla cruel de tus captores. Eras un joven educado, quizás incluso mimado, acostumbrado a la comodidad y al respeto. Y de repente, te encuentras pastoreando ovejas en colinas desoladas, bajo la lluvia incesante, sin más compañía que el balido de los animales y el eco de tu propia desesperación. ¿Dónde queda tu fe en esos momentos? ¿En qué Dios te refugias cuando el mundo que conocías se ha desmoronado a tu alrededor y solo queda sufrimiento y humillación? Algunos te dirán que la esclavitud es parte de la historia, que no debemos juzgar el pasado con ojos del presente. Pero, ¿acaso el dolor, la injusticia, la negación de la libertad, son conceptos relativos al tiempo? ¿Acaso el sufrimiento de un niño arrancado de su hogar, vendido como esclavo, es menos real, menos desgarrador, porque ocurrió hace siglos? No te engañes, la esclavitud, en cualquier época, bajo cualquier forma, es una herida abierta en la conciencia de la humanidad, una mancha imborrable en nuestra historia. Y en medio de esa oscuridad, de ese abismo de desesperación, surge una pregunta incómoda, perturbadora: ¿dónde estaba Dios en esos momentos para Patricio? ¿Le había abandonado? ¿Le estaba castigando? O, quizás, estaba permitiendo esa atrocidad para templar su espíritu, para forjar en él la fe inquebrantable que lo convertiría en santo. Algunos dirán que la esclavitud fue el crisol donde se purificó su alma, donde encontró a Dios en la soledad y el sufrimiento. Pero, ¿es justo que Dios utilice el dolor, la injusticia, la esclavitud, como herramientas para un propósito superior? ¿No es acaso una justificación perversa del mal, una forma de endulzar la amargura de la opresión? Otros, más críticos, más escépticos, te dirán que la historia de Patricio es una construcción piadosa, una leyenda dorada para ocultar la brutalidad de la evangelización, la imposición de una fe sobre culturas ancestrales. Te dirán que la esclavitud fue solo el inicio de una larga cadena de sometimiento, de imposición cultural, de destrucción de identidades.
Te hablarán de la violencia inherente a la expansión de cualquier religión, de la manipulación de las masas, del poder de las instituciones para moldear la historia a su conveniencia. Y quizás, en parte, tengan razón. La historia, como la fe, es susceptible de ser interpretada, manipulada, utilizada para fines diversos. Pero, ¿podemos negar la experiencia personal de Patricio, su sufrimiento, su lucha, su transformación? ¿Podemos reducir su historia a una simple herramienta de propaganda religiosa, ignorando la complejidad humana, la contradicción inherente a la condición humana? En esta historia, en este relato que estás escuchando, no busques respuestas fáciles, soluciones simplistas. No te conformes con las versiones edulcoradas, con las hagiografías complacientes. Sumérgete en la oscuridad de la esclavitud, en la ambigüedad moral de la época, en la complejidad del alma humana. Cuestiona, duda, reflexiona. Porque la historia de Patricio, el esclavo que se convirtió en santo, es un espejo que nos devuelve una imagen incómoda, un reflejo de nuestras propias contradicciones, de nuestra capacidad para el bien y para el mal, para la fe y para la crueldad. Y quizás, solo quizás, en esa reflexión dolorosa, en ese reconocimiento de nuestra propia oscuridad, podamos encontrar un atisbo de luz, una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Capítulo 2. La voz de Dios en la adversidad. Imagínate perdido, arrancado de todo lo que conoces, arrojado a un mundo hostil donde la soledad te abraza como un sudario. Te ves, de repente, en las verdes y frías tierras de Irlanda, no como un visitante, sino como una posesión, un esclavo. El viento helado muerde tu piel, y el balido constante de las ovejas se convierte en la banda sonora de tu desdicha. Olvídate de la comodidad de tu hogar, del calor de tu familia. Ahora eres un pastor, un cuidador de animales en un paisaje implacable, bajo un cielo que parece siempre a punto de llorar. Cada amanecer es una repetición del día anterior, un ciclo interminable de frío, humedad y silencio roto solo por el eco de tus propios pasos en la hierba escarchada. La noche te ofrece poco consuelo, el refugio es precario, el descanso esquivo. En la inmensidad de la campiña irlandesa, te encuentras reducido a tu mínima expresión, despojado de identidad, de futuro, casi de esperanza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos encuentran la divinidad en los momentos más oscuros? En esta prisión verde y solitaria, tú, Patricio, empiezas a mirar hacia adentro. El mundo exterior te niega cualquier alegría, cualquier distracción. No hay libros, no hay conversaciones estimulantes, solo el monótono ritmo de la vida pastoril y la punzante realidad de tu esclavitud. Es en este vacío, en este silencio forzado, donde una voz comienza a resonar. No es una voz audible, no al menos al principio. Es más bien un susurro, una intuición que brota del fondo de tu ser. En la soledad extrema, la fe cristiana que quizás conocías solo de nombre, empieza a tomar forma, a ofrecer un respiro, una explicación, quizás incluso un propósito. Empiezas a rezar. Al principio, tal vez por desesperación, por buscar cualquier asidero en este mar de adversidad. Pero poco a poco, la oración se convierte en algo más. Se transforma en un diálogo, en una conversación íntima con algo que sientes que es más grande que tú, más grande que tu sufrimiento, más grande incluso que la vasta y fría Irlanda. En medio de la noche estrellada, o bajo la lluvia implacable, tienes visiones. No son las visiones gloriosas de los santos en los vitrales, sino vislumbres fugaces, sensaciones intensas, momentos de claridad que irrumpen en la niebla de tu desesperación. Sientes una presencia, una guía, una promesa. ¿Es tu mente jugando trucos? ¿Un escape de la dura realidad? ¿O es realmente la voz de lo divino, hablando en el lenguaje del sufrimiento, en el idioma de la soledad? Algunos dirían que la fe es un refugio para los débiles, un consuelo ilusorio para aquellos que no pueden afrontar la realidad. Dirán que tus visiones son alucinaciones inducidas por el aislamiento, por la falta de sueño, por el hambre. Te acusarán de buscar un Padre Celestial porque te sientes abandonado por los terrenales. Te dirán que la religión es el opio del pueblo, una forma de adormecer el dolor de la existencia. Pero, ¿y si se equivocan? ¿Y si el sufrimiento, ese maestro implacable, es en realidad un catalizador? ¿Y si la soledad, esa prisión autoimpuesta o impuesta por el destino,
es el lugar donde realmente podemos escuchar nuestra propia voz interior y quizás, algo más. ¿Puede el sufrimiento extremo ser el camino hacia un propósito mayor? Mira tu vida, Patricio. Esclavo, solo, sufriendo. Y sin embargo, en este crisol de dolor, algo se está forjando en tu interior. Una conexión profunda, inquebrantable, con una fuerza que te trasciende. Una fe que no es impuesta, sino nacida del fuego de la adversidad. Una fe que, con el tiempo, te llevará por caminos inesperados, de regreso a tu hogar, y luego, de vuelta a esta tierra que ahora te oprime, pero esta vez, con un propósito muy diferente. Tu esclavitud, tu dolor, tu soledad. ¿Son simplemente tragedias sin sentido, o son los hilos oscuros de un tapiz divino que aún no puedes ver en su totalidad? Es posible que la voz de Dios, esa voz que buscas y encuentras en la adversidad, se escuche más clara y fuerte precisamente cuando todo a tu alrededor parece gritar silencio, abandono, desesperación. Piensa en ello. Reflexiona en la oscuridad de la noche irlandesa, mientras las ovejas duermen y el viento aúlla. Quizás, en ese mismo aullido, puedas escuchar el principio de tu verdadero destino. Cuarto capítulo. ¿Escuchas el viento, verdad? No es el viento suave que acaricia las colinas de Britania, no. Este viento aúlla, rasga, te recuerda la furia del mar que te arrancó de tu hogar. Recuerda el frío en tus huesos, el sabor salado de las lágrimas que se mezclaban con la lluvia en aquella costa irlandesa. Años, 6 largos años, encadenado a la tierra, vigilando rebaños ajenos, sintiendo el látigo en tu espalda, la indiferencia en cada mirada. Eras una sombra, un eco de lo que fuiste, un nombre olvidado en la lista de esclavos. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una chispa puede encenderse. Una noche, en el silencio roto solo por el balido de las ovejas y el crujir del fuego, una visión te asaltó. No fue un sueño dulce, no fue un consuelo pasajero. Fue una voz, clara como el tañido de una campana en la noche, que te decía, ¿estás listo? Escapa. Regresa a tu tierra. ¿Listo? Tú, un esclavo roto, hambriento de libertad hasta la desesperación. ¿Listo para desafiar a tus amos, para burlar la vigilancia, para cruzar leguas de mar desconocido? Y sin embargo, esa voz, resonaba dentro, más fuerte que el miedo, más fuerte que la fatiga, más fuerte incluso que la desesperanza que había anidado en tu corazón. Era una certeza que quemaba, una promesa que te impulsaba a levantarte, a moverte en la oscuridad, guiado por una fe ciega en esa visión. No sabías cómo, no sabías cuándo, pero sabías que debías huir. Y lo hiciste. En la oscuridad, como un ladrón, te deslizaste entre las sombras. La adrenalina bombeaba en tus venas, un miedo helado te atenazaba la garganta, pero la visión te empujaba hacia adelante. Días caminando, noches temblando de frío y hambre, confiando en la bondad de extraños, en la providencia divina, en la fuerza indomable que ardía dentro de ti. El mar, de nuevo el mar, pero esta vez como un aliado, como un camino hacia la libertad. Un barco, unos marineros de corazón noble, y la costa de Britania emergiendo en el horizonte como un espejismo. Llegaste a casa como un espectro, flaco, demacrado, con la mirada perdida en el horizonte de los recuerdos. ¿Tu familia, te reconocerían? ¿Te aceptarían después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento? El reencuentro. Lágrimas, abrazos, palabras entrecortadas que intentaban llenar el vacío de los años perdidos. Britania, de nuevo tu tierra, el verde de los campos, el calor del hogar, la lengua materna en tus oídos. Eras libre. Libre del látigo, libre de las cadenas, libre de la humillación constante. Podías reconstruir tu vida, olvidar las sombras de Irlanda, enterrar el pasado bajo la tierra fértil de tu hogar. ¿Pero el pasado, se olvida realmente? ¿O acecha, esperando el momento oportuno para resurgir? En la tranquilidad relativa de tu hogar, mientras intentabas sanar las heridas del cuerpo y del alma, otra visión te encontró. No fue una voz imperiosa, no fue una orden divina. Fue un clamor silencioso, una súplica que venía, de Irlanda. De la tierra de tu cautiverio, de la isla que te había robado la juventud, que te había marcado con el hierro candente de la esclavitud.
En sueños, veías rostros, oías voces lejanas, sentías la angustia de un pueblo perdido en la oscuridad. No eran los rostros crueles de tus amos, no eran las voces ásperas de los capataces. Eran rostros anónimos, voces que imploraban ayuda, almas perdidas en la niebla de la ignorancia. Y en medio de ese clamor, una pregunta resonaba en tu interior, implacable, persistente: ¿quién les hablará de la luz? ¿Quién les mostrará el camino? Irlanda, la tierra de tu dolor, el escenario de tu infierno personal. Regresar, voluntariamente. Al lugar que juraste olvidar, a la isla que te había consumido la juventud. ¿Qué fuerza te impulsaría a semejante locura? ¿Qué impulso irracional te arrastraría de vuelta a la boca del lobo? ¿Acaso el sufrimiento deja una huella imborrable, una marca que te ata para siempre al lugar de tu herida? ¿O es algo más profundo, algo más misterioso, una llamada que resuena en el alma, un deber ineludible que te impele a volver sobre tus pasos, no como víctima, sino como mensajero? Piensa en ello. Tú, que conoces la amargura de la esclavitud, la desolación del exilio, la sed de libertad. ¿Entiendes esa fuerza que lo empujó a regresar voluntariamente al lugar de su cautiverio? ¿Es locura? ¿Es heroísmo? ¿Es simplemente fe? O quizás, algo aún más complejo, una mezcla inextricable de culpa y compasión, de dolor y esperanza, un deseo oscuro de redención personal que se entrelaza con una misión divina. La respuesta la encontrarás en el próximo capítulo, en la historia de un hombre que eligió volver a las sombras para llevar la luz. En esta historia, te encuentras en la encrucijada de un destino ineludible, un llamado que resuena en lo más profundo de tu ser. Imagina el peso de la responsabilidad cayendo sobre tus hombros, la visión de una tierra que te vio crecer, ahora envuelta en sombras paganas, clamando por la luz que crees poseer. Tu preparación ha sido meticulosa, años de estudio, de introspección, de forjar un espíritu inquebrantable bajo la tutela eclesiástica. No fuiste ungido obispo por capricho divino, sino como un estratega en la guerra espiritual, un líder destinado a conquistar almas en nombre de tu fe. Recuerda el viaje de regreso, la travesía marítima que te devolvió a la isla Esmeralda, no ya como el joven cautivo, sino como un emisario celestial, revestido de autoridad y convicción. Pisaste de nuevo esa tierra irlandesa, la misma que una vez te retuvo como esclavo, ahora bajo el manto de la misión sagrada. Pero no te engañes, la recepción no fue de alfombras rojas ni cánticos de bienvenida. Te adentraste en un mundo ajeno, hostil, donde los bosques sagrados susurraban nombres de dioses antiguos y las piedras erguidas eran testigos mudos de rituales ancestrales. Irlanda, en el siglo V, no era un lienzo en blanco esperando ser pintado con tu fe. Era un tapiz intrincado de clanes guerreros, orgullosos de su linaje y sus tradiciones. Sus leyes no emanaban de un libro sagrado, sino de la costumbre, de la fuerza del más poderoso, del equilibrio precario entre tribus rivales. Y en el centro de todo, los druidas, guardianes del saber arcano, intérpretes de los designios divinos, celosos protectores de una espiritualidad arraigada en la tierra, en el ciclo de las estaciones, en la furia y la benevolencia de una naturaleza indómita. Piensa en el desafío titánico que enfrentabas. ¿Cómo pretendías desmantelar un sistema de creencias milenario, tejido en el alma misma de un pueblo? ¿Cómo ibas a convencer a guerreros curtidos en 1000 batallas, a campesinos aferrados a las cosechas que sus dioses les concedían, a abandonar la protección de sus ancestros, el consuelo de sus ritos, la magia que impregnaba cada aspecto de su existencia? Porque, seamos honestos, ¿qué les ofrecías a cambio? Un Dios invisible, intangible, que exigía sumisión y renuncia a placeres terrenales. Una promesa de salvación en un más allá incierto, frente a la inmediatez palpable de sus deidades, presentes en cada tormenta, en cada amanecer, en cada cosecha abundante? La pregunta resuena con fuerza: ¿cómo logró convencer a un pueblo entero de abandonar sus dioses ancestrales? No fue con milagros espectaculares ni con la fuerza de las armas, eso te lo aseguro. Fue con astucia, con perseverancia, con una comprensión profunda de la psique humana y, quizás, con una pizca de suerte divina. Te internaste en sus territorios, no como un invasor, sino como un peregrino. Aprendiste su lengua, escuchaste sus historias, te sumergiste en sus costumbres.
No demonizaste sus dioses de inmediato, sino que buscaste puntos de conexión, paralelismos sutiles, semillas de monoteísmo ocultas en su politeísmo. Les hablaste de un Dios supremo, creador del universo, pero también les mostraste la figura cercana y humana de Cristo, un Dios que sufrió, que entendía el dolor y la fragilidad de la condición humana. Utilizaste sus propias herramientas, sus símbolos, sus festividades, revistiéndolos de un nuevo significado, transformándolos desde dentro. ¿Aprovechaste acaso la fascinación druídica por el sol, el fuego, la naturaleza, para introducir conceptos cristianos? ¿Adaptaste sus ritos de paso, sus festividades agrícolas, dándoles un giro hacia tu fe? Es probable. La evangelización, después de todo, rara vez es una tabula rasa. A menudo, se trata de una sutil alquimia, de transformar lo existente en algo nuevo, de injertar una nueva rama en un árbol antiguo. Pero no te equivoques, la resistencia fue feroz. Los druidas no entregaron su poder sin luchar. Los clanes guerreros desconfiaban de un extranjero que predicaba la paz y la sumisión. Hubo confrontaciones, debates, quizás incluso derramamiento de sangre. No fue un camino de rosas, ni una conversión masiva e instantánea. Fue un proceso lento, tortuoso, marcado por avances y retrocesos, por momentos de esperanza y de profunda desesperación. Y tú, en el centro de todo, como un faro en la tormenta, debiste dudar, tambalearte, cuestionar tu propia misión. ¿Valía la pena perturbar el orden establecido, desafiar creencias arraigadas durante generaciones, arriesgar la vida por una fe que no todos estaban dispuestos a abrazar? Pero persististe. Porque en tu interior ardía una convicción inquebrantable, una certeza de poseer la verdad absoluta, el único camino hacia la salvación. Y esa certeza, por cuestionable que pueda parecer hoy, fue tu mayor arma, tu escudo contra la duda, tu motor en la adversidad. Y así, paso a paso, aldea tras aldea, clan tras clan, comenzaste a sembrar las semillas de una nueva fe en tierra hostil, un proceso que transformaría para siempre el destino de Irlanda. En esta historia, te vas a sumergir en la vida de un hombre que cambió el destino de una isla, un hombre envuelto en misterio y leyenda, un sembrador de fe en tierras paganas. Vamos a hablar de Patricio, sí, ese mismo San Patricio que quizás asocias con tréboles y desfiles, pero cuya historia es mucho más profunda, mucho más intrincada de lo que jamás imaginaste. Olvídate por un momento de las celebraciones comerciales y las caricaturas. Piensa en un hombre solo, en tierras extrañas, con una misión casi imposible, convertir a todo un pueblo a una nueva forma de creer. ¿Te imaginas la osadía? ¿La convicción necesaria para emprender semejante tarea? Patricio no llegó blandiendo espadas ni imponiendo su voluntad por la fuerza. Su arma, si se le puede llamar así, fue la palabra. Predicaba con una pasión que resonaba en el alma, decían. Sus palabras eran sencillas, directas, pero cargadas de una fuerza que cautivaba a quienes le escuchaban. No se limitaba a recitar textos sagrados, explicaba, interpretaba, conectaba las nuevas ideas con el mundo que conocían, con sus propias vidas. Imagínate por un instante escuchándole, en medio de un claro del bosque, rodeado de rostros curiosos, quizás escépticos al principio, pero poco a poco, abriéndose a un mensaje que les hablaba de esperanza y redención. Pero la predicación no era suficiente. Para que la fe echara raíces profundas, necesitaba algo más, algo sólido sobre lo que construir. Patricio, el constructor de fe, también fue un maestro. Enseñaba incansablemente, día tras día, a quienes se acercaban a él. No solo a los líderes, a los jefes de clan, sino a la gente común, a los campesinos, a los niños. Les hablaba de un Dios diferente, de un amor incondicional, de un camino hacia la trascendencia. ¿Te has parado a pensar en la paciencia infinita que debió tener? En la perseverancia necesaria para repetir conceptos, para responder preguntas, para disipar dudas. Y aún así, la palabra hablada y la enseñanza, aunque poderosas, necesitaban un hogar, un lugar donde la comunidad de creyentes pudiera crecer y prosperar. Así nacieron las iglesias, humildes al principio, quizás simples chozas de madera, pero con el tiempo, transformándose en centros de vida espiritual. Y junto a las iglesias, los monasterios, faros de conocimiento y refugio para aquellos que buscaban una vida dedicada a la fe.
Puedes visualizar esos primeros monasterios, comunidades vibrantes, llenas de monjes dedicados a la oración, al estudio, al trabajo manual, creando un oasis de espiritualidad en medio de un mundo aún sumido en tradiciones ancestrales. Patricio no solo sembró la semilla de la fe, sino que también cultivó la tierra para que pudiera florecer. Y luego están los milagros. Las historias, las leyendas que rodean su figura. Se cuenta que expulsó a todas las serpientes de Irlanda. ¿Te lo crees? ¿Literalmente serpientes reptando hacia el mar por orden de un santo? Quizás. O quizás, como muchos sugieren, las serpientes eran una metáfora, una forma de representar el paganismo, las antiguas creencias que Patricio estaba desterrando de la isla. Una imagen poderosa, sin duda. La victoria del bien sobre el mal, de la nueva fe sobre las viejas costumbres. ¿No te parece una forma ingeniosa y efectiva de comunicar un mensaje complejo a un pueblo que entendía el lenguaje simbólico? Y el trébol, ese pequeño símbolo que hoy asociamos inseparablemente con San Patricio. Dicen que lo utilizó para explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Un trébol, 3 hojas unidas por un mismo tallo, representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas distintas. Sencillo, ¿verdad? Tan sencillo que un niño podría entenderlo. Pero a la vez, tan profundo que te invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de lo divino. ¿No te parece fascinante cómo un objeto tan común, tan cotidiano, pudo convertirse en una herramienta para explicar uno de los conceptos más complejos de la fe cristiana? Ahora, detente un momento y piensa en todo esto. Predicación apasionada, enseñanza paciente, fundación de iglesias y monasterios, milagros, leyendas, tréboles. Todo confluye en la figura de San Patricio, el apóstol de Irlanda. Pero surge una pregunta inevitable, una pregunta que quizás te has estado haciendo desde el principio: ¿fueron reales esos milagros? ¿O fueron, simplemente, herramientas, estrategias ingeniosas para lograr la conversión de un pueblo? ¿Crees en los milagros? ¿Crees que Patricio realmente expulsó serpientes o utilizó el trébol con poderes divinos? O quizás, la verdadera magia, el verdadero milagro, reside en otra parte. Quizás reside en la capacidad de un hombre, un extranjero en una tierra hostil, de conectar con el corazón de un pueblo, de transmitir un mensaje de esperanza que resonó a través de los siglos. Quizás los milagros no fueron fenómenos sobrenaturales, sino manifestaciones del poder de la fe, del poder de las historias, del poder de la persuasión. ¿Importa realmente si los milagros fueron literales o simbólicos? ¿Cambia en algo el impacto de la historia de San Patricio? Quizás lo esencial no sea desentrañar la verdad histórica detrás de cada leyenda, sino comprender el mensaje que transmiten, el espíritu que inspiran. Porque, al final, la historia de San Patricio, con milagros o sin ellos, es una historia de transformación, de fe, de la capacidad humana para creer en algo más grande que uno mismo. Y eso, quizás, sea el mayor milagro de todos. Te encuentras ahora en el corazón de la misión de Patricio, en el punto donde la visión choca con la realidad terrenal, donde la fe inquebrantable se topa con la roca dura de la resistencia humana. Imagina por un momento su llegada a Irlanda, no como un conquistador con espadas, sino como un extranjero con palabras y un mensaje nuevo, chocando de frente con un mundo ya establecido, con creencias ancestrales y líderes firmemente asentados en su poder. Olvídate por un instante de las estampas coloridas y las celebraciones festivas. Lo que Patricio encontró no fue un camino llano y despejado, sino un terreno empinado y lleno de obstáculos. Piensa en los druidas, los guardianes espirituales de Irlanda. Durante siglos, ellos habían sido los intermediarios entre el pueblo y lo sagrado, los intérpretes de los misterios de la naturaleza, los consejeros de reyes y tribus. Su autoridad no solo era religiosa, era social, política, cultural. Eran la columna vertebral de la sociedad irlandesa precristiana. Ahora, llega este extranjero, este Patricio, predicando un Dios único, desafiando abiertamente a sus dioses, cuestionando sus rituales, socavando sutilmente su influencia. ¿Crees que los druidas iban a recibirlo con los brazos abiertos, a ceder su poder ancestral sin luchar? Imagina la furia contenida, la sensación de amenaza ante este nuevo dogma que ponía en tela de juicio todo lo que conocían, todo lo que representaban.
Piensa en las ceremonias sagradas interrumpidas, en las enseñanzas ancestrales desafiadas, en la posibilidad real de perder su estatus, su sustento, su propia identidad. No era solo una cuestión de fe, era una lucha por la supervivencia en un mundo que se tambaleaba ante la llegada de una nueva era. Y no solo los druidas. Considera a los líderes tribales, los reyes y caudillos que gobernaban sobre clanes y territorios. Ellos también tenían sus propios sistemas de creencias, sus propias alianzas con los druidas, su propia visión del mundo. La llegada del cristianismo, con su mensaje de igualdad ante Dios, ¿no representaba acaso una amenaza para su jerarquía, para su control sobre el pueblo? Algunos, quizás, vieron en el nuevo mensaje una oportunidad política, una forma de consolidar su poder o de obtener ventajas sobre sus rivales. Pero otros, cegaramente, se aferraron con uñas y dientes a las viejas costumbres, a las estructuras de poder tradicionales, viendo en Patricio y su mensaje una fuerza desestabilizadora, un peligro para el orden establecido. Se habla de milagros, de conversiones masivas, de un santo taumaturgo que iluminó Irlanda con la luz de la fe. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué precio pagó Patricio por esa luz? Piensa en las noches solitarias, en las amenazas veladas, en el rechazo abierto, en la incomprensión constante. Imagina la perseverancia necesaria para seguir adelante día tras día, predicando ante audiencias hostiles, desafiando a poderosos oponentes, construyendo una nueva fe sobre los cimientos de una cultura milenaria. Su fe, dicen, era inquebrantable. Y quizás ahí reside la clave. No era una fe ingenua o ciega, sino una fe forjada en el crisol de la adversidad, templada por la oposición, fortalecida por cada rechazo, por cada desafío. Una fe que no se doblegaba ante la hostilidad, que no se apagaba ante la oscuridad, que seguía brillando incluso en los momentos más difíciles. Pero ahora, detente un momento y reflexiona sobre esto. ¿Cuán pacífica fue realmente la evangelización de Irlanda? Se pinta a Patricio como un apóstol de la paz, un hombre de Dios que convirtió a todo un pueblo con su palabra y su ejemplo. Pero, ¿es posible que la historia, como siempre, sea más compleja, más matizada? ¿Acaso la conversión de Irlanda fue un proceso puramente espiritual, o hubo también tensiones, conflictos, luchas soterradas que no se registran en las hagiografías? Podemos imaginar que la resistencia de los druidas y la hostilidad de algunos líderes tribales se manifestaron solo en palabras, en debates teológicos, o hubo también enfrentamientos, quizás no a gran escala, pero sí presentes, subyacentes, en el tejido mismo de la evangelización. No se trata de cuestionar la santidad de Patricio, ni de negar el impacto positivo del cristianismo en Irlanda. Se trata de mirar la historia con ojos críticos, de reconocer la complejidad de los procesos humanos, de entender que incluso las misiones más nobles, los ideales más elevados, se despliegan siempre en un contexto de poder, de intereses, de resistencias. La evangelización, en cualquier lugar y en cualquier época, no es un camino de rosas. Es un encuentro, a veces un choque, entre culturas, entre creencias, entre formas de vida. Y en ese encuentro, inevitablemente, surgen tensiones, fricciones, oposiciones. La historia de Patricio en Irlanda, en su capítulo 6, nos invita a mirar más allá de la leyenda dorada, a explorar las sombras, a reconocer las luchas, a preguntarnos, en definitiva, ¿qué significa realmente construir un nuevo mundo sobre los cimientos de uno antiguo? Aquí estamos, de nuevo juntos en este viaje a través del tiempo, desentrañando los hilos que tejen la rica y a veces turbulenta historia de Irlanda. Si en episodios anteriores hemos explorado los albores de esta tierra, sus mitos fundacionales y las primeras batallas por forjar una identidad, hoy nos adentramos en un cambio radical, una transformación que resonaría a través de los siglos, moldeando no solo el alma de Irlanda, sino también, de alguna manera, la tuya. Piensa por un momento en un jardín salvaje, exuberante pero caótico. Imagina que, de repente, una mano firme, guiada por una visión, comienza a podar, a plantar, a ordenar. Así, quizás, podríamos visualizar la llegada de Patricio a Irlanda. Un hombre, una idea, un cambio sísmico. Nos han contado la historia del santo que expulsó a las serpientes, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que las serpientes nunca existieron?
¿Y si el verdadero milagro no fue la erradicación de reptiles inexistentes, sino la metamorfosis de una sociedad entera? En el siglo V, Irlanda era un mosaico de clanes, creencias ancestrales y una espiritualidad profundamente ligada a la naturaleza. Llegó Patricio, un extranjero, un esclavo fugitivo según algunas versiones, y con una convicción inquebrantable, plantó la semilla de una nueva fe. Y lo asombroso no es solo que lo hiciera, sino la velocidad y la profundidad con la que esta semilla germinó. En apenas unas décadas, el cristianismo se extendió como un fuego imparable, transformando templos paganos en monasterios y creencias antiguas en una nueva cosmovisión. Pero no pienses en una imposición violenta, en una conquista a sangre y fuego. La Irlanda de Patricio no fue la España de la Inquisición. Aquí, la conversión fue, en gran medida, un diálogo, una adaptación, incluso una simbiosis. Los antiguos dioses no fueron simplemente borrados del mapa, sino que a menudo se entrelazaron con la nueva fe, fundiéndose en un tapiz espiritual único. Piensa en las festividades precristianas, los ritos de la fertilidad, la veneración de la naturaleza. ¿No perduran ecos de todo ello en las celebraciones cristianas irlandesas? San Brígida, por ejemplo, ¿no evoca acaso a una diosa celta anterior? Y de este fértil suelo espiritual brotó algo extraordinario, la tradición monástica irlandesa. En un mundo convulso, en una Europa que se desmoronaba tras la caída del Imperio Romano, Irlanda se convirtió en un faro de saber, un refugio para el conocimiento clásico. Los monasterios no eran solo centros de oración, sino también universidades, bibliotecas, talleres de arte. Monjes irlandeses, con sus túnicas sencillas y su sed insaciable de conocimiento, copiaron manuscritos antiguos, preservando textos que de otro modo se habrían perdido para siempre. Viajaron por toda Europa, fundando monasterios, enseñando, iluminando la oscuridad de la Edad Media. ¿Te das cuenta de la ironía? Irlanda, una isla en el borde del mundo conocido, se convirtió en el centro cultural de Europa, irradiando luz y aprendizaje. Pero no todo fue idílico, por supuesto. La historia nunca lo es. Esta nueva fe, con su promesa de redención y su código moral, también trajo consigo tensiones, conflictos, nuevas formas de poder. ¿Acaso la estructura monástica no replicó, en cierto modo, las jerarquías clánicas preexistentes? Y la profunda espiritualidad celta, con su conexión visceral con la tierra, ¿no se vio a veces sofocada por una doctrina más rígida, más institucionalizada? Y aquí llegamos al corazón de la cuestión, a la pregunta que resuena hasta nuestros días: ¿sigue siendo relevante el legado de Patricio en la Irlanda moderna y en el mundo actual? Miras a tu alrededor, en la Irlanda de hoy, y ves un país moderno, secularizado en muchos aspectos, con una sociedad diversa y multicultural. Las iglesias, antaño repletas, ahora a menudo están vacías. La fe ya no es el eje central de la vida de muchos. ¿Ha desaparecido entonces el legado de Patricio, diluido en el torbellino del progreso? Pero detente un momento, mira más allá de la superficie. Observa la profunda raigambre de la cultura irlandesa, su amor por la narración, su poesía, su música, su sentido de comunidad. ¿No son acaso estos ecos de aquella tradición monástica, de aquella cultura que floreció a la sombra de los monasterios? La propia identidad irlandesa, con su rica mezcla de lo antiguo y lo nuevo, de lo espiritual y lo secular, ¿no es en sí misma un legado de aquella transformación iniciada hace 1600 años? Y más allá de Irlanda, en este mundo globalizado, convulso, ¿qué nos dice hoy la historia de Patricio? ¿No nos habla acaso de la capacidad de un individuo para transformar una sociedad, para sembrar ideas que trascienden el tiempo y el espacio? Pero también nos plantea preguntas incómodas. ¿Podemos separar el legado cultural del legado religioso? ¿Es posible admirar la tradición monástica y el arte celta sin aceptar necesariamente la doctrina religiosa que los inspiró? ¿Y qué decir de los aspectos más oscuros de la historia de la Iglesia, de los abusos, del dogmatismo, de la intolerancia? ¿Forman también parte del legado de Patricio, o son una desviación, una traición a su espíritu original? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, ¿verdad? Y quizás, ahí reside precisamente la relevancia del legado de Patricio.
No en dogmas inamovibles, sino en la capacidad de inspirar la reflexión, el debate, incluso la controversia. Porque la historia no es un relato lineal, un camino recto hacia el progreso. Es un río caudaloso, con meandros, remolinos, zonas oscuras y brillantes. Y el legado de Patricio, como un río subterráneo, sigue fluyendo bajo la superficie de la Irlanda moderna, nutriendo su cultura, moldeando su identidad, desafiándote a ti, a mí, a todos nosotros, a confrontar las complejidades del pasado para comprender mejor el presente y construir un futuro, quizás, un poco más iluminado. Aquí comienza una nueva historia, un nuevo capítulo en nuestra búsqueda por comprender el mundo que nos rodea. Deja a un lado por un momento las imágenes brillantes de desfiles bulliciosos, los ríos teñidos de verde, los sombreros de duende y las interminables rondas de cerveza. Sí, estamos hablando de San Patricio, pero no del que ves en las postales o en los anuncios. Olvídate por un instante del trébol de 3 hojas, símbolo omnipresente, casi caricaturesco, que parece definirlo todo. Porque, ¿te has parado a pensar alguna vez qué hay realmente detrás de todo ese folclore? Detrás de la fiesta, la música y el color verde desbordante, ¿queda algo del verdadero San Patricio? O mejor dicho, ¿alguna vez existió un verdadero San Patricio, más allá de la leyenda cuidadosamente construida? Piensa en ello. Cada 17 de marzo, el mundo se viste de esmeralda, se descorchan barriles y se elevan brindis en nombre de un santo. Pero, ¿cuántos de los que celebran podrían contarte algo sobre su vida, sobre sus creencias, sobre su legado real? Es fácil dejarse llevar por la corriente festiva, por la alegría contagiosa de la música tradicional y el espíritu de camaradería. Es cómodo participar en un ritual anual que parece inofensivo, una excusa para reunirse y celebrar. Pero, ¿no te resulta un poco inquietante que una figura histórica de tanta trascendencia, un hombre que cambió el curso de una nación, se haya convertido en poco más que un logotipo de marketing? Un símbolo para vender cerveza, sombreros ridículos y camisetas con lemas ingeniosos, a menudo vacíos de contenido. Reflexiona por un momento sobre la ironía. San Patricio, un hombre de profunda fe y convicción religiosa, transformado en un ícono de la cultura popular secular, incluso hedonista. Su nombre, asociado ahora a la fiesta, al exceso, a veces incluso al desenfreno. ¿Es esta la herencia que él hubiera deseado? ¿Es este el legado que nosotros, como sociedad, hemos elegido darle? Quizás pienses que estoy exagerando. Que es solo una celebración, una tradición cultural inofensiva. Pero, ¿no te parece que en esta superficialización, en esta reducción de un personaje complejo a un estereotipo festivo, se pierde algo valioso? Algo esencial. Imagina por un segundo que te encuentras con alguien que solo conoce a Cristóbal Colón por el día de Colón, sin saber nada de sus viajes, sus logros, sus controversias. O que alguien asocia a Martin Luther King Jr. únicamente con un día festivo, ignorando la profundidad de su lucha por la igualdad y la justicia. ¿No te parecería una visión incompleta, incluso distorsionada? Pues lo mismo ocurre con San Patricio. La imagen popular, la del santo bonachón rodeado de tréboles y duendes, es una simplificación extrema, una caricatura que apenas roza la superficie de una vida mucho más rica y compleja. Este hombre, que paradójicamente no era irlandés de nacimiento, se convirtió en el apóstol de Irlanda, en su santo patrón. Sufrió el cautiverio, la esclavitud, la soledad. Escapó, regresó a su tierra, pero sintió una llamada irresistible a volver a la tierra que lo había aprisionado, esta vez como misionero. ¿Entiendes la paradoja? Volver al lugar del sufrimiento, no para vengarse, no para explotar, sino para ofrecer un mensaje de esperanza, de redención, de fe. Una fe que transformó una cultura, que modeló una nación. Pero hoy, ¿qué queda de ese mensaje? ¿Dónde está la profundidad, la complejidad, la humanidad de Patricio en medio del torbellino verde de cada 17 de marzo? ¿Hemos perdido de vista el verdadero significado de San Patricio y su mensaje? Te lo pregunto a ti, directamente. ¿Hemos permitido que la fiesta, la celebración folclórica, la máquina comercial, nos ciegue ante la historia real, ante el legado profundo de este hombre? Reflexiona sobre ello.
Porque quizás, al mirar más allá del trébol y la cerveza, podamos encontrar algo mucho más valioso, mucho más significativo, en la historia de San Patricio. Y así, llegamos al final de esta historia, a la culminación de un viaje a través del tiempo y la fe, una historia que, como has visto, está lejos de ser un cuento de hadas edulcorado. Hemos recorrido juntos los tortuosos caminos que llevaron a un joven romano británico, Patricio, desde la comodidad de su hogar hasta la brutalidad de la esclavitud en una tierra extranjera y hostil. ¿Recuerdas aquel muchacho, arrancado de su familia, vendido como mercancía, forzado a pastorear ovejas bajo el frío y la lluvia de Irlanda? Eras tú quien sentía el látigo en la espalda, el hambre en el estómago y la desesperación en el alma. Pero en esa oscuridad, en ese abismo de sufrimiento, algo germinó. Una semilla de fe, quizás plantada inconscientemente en su infancia, brotó con fuerza inusitada. No fue una conversión sencilla y piadosa, no te equivoques. Fue una lucha, un combate interno contra la injusticia, contra el abandono, contra la furia de los dioses paganos que parecían reinar en aquella tierra salvaje. ¿Te has preguntado alguna vez si esa fe nació del miedo, de la soledad o de una genuina revelación? La historia oficial te dirá que fue un milagro, una llamada divina. Pero tú, que has sentido la mordedura del dolor, ¿no crees que a veces la fe más profunda nace del barro, del sufrimiento más crudo? Después vino la huida, el escape audaz, casi improbable. La libertad recuperada, el regreso a casa. Podría haber olvidado Irlanda, enterrado aquellos años oscuros como una pesadilla olvidada. ¿Quién le culparía? Tú mismo, en su lugar, ¿no habrías preferido la comodidad, el olvido, la seguridad? Pero no. Algo en él había cambiado para siempre. Aquella tierra que lo había esclavizado, lo llamaba ahora de una forma diferente. No como amo, sino como misión. Y aquí comienza el relato que la historia ha glorificado, la epopeya del evangelizador, del santo constructor de iglesias, del taumaturgo que expulsó a las serpientes de Irlanda. San Patricio, lo llaman. Un nombre envuelto en leyenda, en milagros, en símbolos. ¿Pero recuerdas al joven esclavo? ¿Al hombre que sintió la fragilidad humana en su propia carne? Es fácil olvidar la sombra tras la luz, la duda tras la certeza, el hombre detrás del mito. Se dice que convirtió a reyes, que desafió a druidas poderosos, que realizó prodigios asombrosos. La tradición lo pinta como un gigante de la fe, un héroe intachable. Pero, ¿y las sombras? Las preguntas incómodas que a veces susurra la historia. ¿Fue realmente tan pacífica su conversión? ¿Acaso la imposición de una nueva fe no implica siempre una forma de violencia, aunque sea sutil, sobre las creencias ancestrales? ¿Desaparecieron realmente las serpientes, o fue una metáfora de la erradicación de las costumbres paganas, de la destrucción de una cultura milenaria? Piensa en ello. La historia de los santos, como toda historia humana, está llena de claroscuros, de interpretaciones múltiples. Sin embargo, lo que es innegable, lo que resuena a través de los siglos, es su impacto. Patricio, sea cual sea la verdad tras la leyenda, transformó Irlanda. Llevó consigo una fe nueva, una visión del mundo diferente, que arraigó profundamente en aquella tierra. Convirtió Irlanda en un faro de cristiandad en una Europa convulsa, un refugio de sabiduría y conocimiento en tiempos oscuros. Y por eso, más allá de los milagros y las leyendas, su figura perdura. No solo como un santo venerado, sino como un personaje histórico de primer orden, un modelador de culturas, un puente entre mundos. Es un santo para la historia y para la fe. Para la historia, porque su huella es imborrable en el mapa de Europa, en la configuración del cristianismo occidental. Para la fe, porque su historia, con todas sus luces y sombras, sigue inspirando a millones de personas. Su valentía, su perseverancia, su capacidad de perdonar y de amar incluso a quienes lo habían esclavizado, resuenan con fuerza en el corazón humano. Nos recuerda que incluso desde el abismo más profundo, puede surgir la esperanza, la redención, un propósito trascendente. Así que, cuando pienses en San Patricio, no lo veas solo como la figura colorida de los desfiles o el patrón de una festividad. Recuerda al joven esclavo, al hombre que luchó contra sus demonios, al misionero incansable. Recuerda que su historia no es solo un cuento del pasado,
sino un espejo en el que puedes verte reflejado tú mismo, con tus propias luchas, tus propias dudas, tu propia búsqueda de sentido. Y ahora, si este viaje a través de la vida de San Patricio te ha resonado de alguna manera, si has encontrado inspiración, reflexión o simplemente has disfrutado de esta historia, te invito a que hagas algo muy sencillo. Dale a me gusta a este video. Compártelo con aquellos que creas que podrían encontrarlo interesante. Y, si quieres seguir explorando vidas que inspiran, vidas que desafían, vidas que nos enseñan algo sobre nosotros mismos, suscríbete a Vidas Santas. Y por último, pero no menos importante, déjanos un comentario. ¿Qué te ha parecido la historia de este increíble santo? ¿Qué te ha hecho pensar? Tu opinión es importante. Nos vemos en la próxima historia.